¿Y cómo te fue con la pregunta? ¿Pudiste pensar en qué cosas, qué consejos te darías a vos mismo? ¿Qué cosas te gustaría decirte si pudieras volver atrás al principio de esta cuarentena? Yo me haría unos cuantos replanteos y diría, más tranquilo, no te desesperes con lo del trabajo, no te vuelvas loco, relájate, préstale más atención a otras cosas. Tengo unas cuantas de esas cosas que me gustaría hacer de otra manera. Pero bueno, quiero contarte también que este pedacito que veíamos del video está hecho en enero de este año, donde el autor justamente, bueno, habla de su experiencia hasta acá, pero también después cuenta que estuvo haciendo inversiones, estuvo comprando equipo, cámaras, micrófonos, no sé qué otras cosas más, porque su proyecto durante este año era poder viajar a distintos lugares de Argentina y experimentar y contar más cómo es esto de ser argentino en otros lugares, tener esa vivencia. Incluso él ya planteaba algunas fechas de los viajes que pensaba hacer. El punto es qué pasó con todo eso. De enero hasta esta fecha cambiaron rotundamente los planes. ¿Qué pasó con esas inversiones? ¿Qué pasó con ese replanteo, con lo que pensaba hacer, lo que le daba sentido a su proyecto de vida, a su proyecto de años, y de golpe ya no está más? Y esta etapa, esto que nos toca vivir, muchas veces nos enfrenta a esta situación, a pensar qué es lo que le da el verdadero sentido a nuestros días, en qué cosas ponemos nuestras energías, qué cosas son las que consideramos verdaderamente importantes. Hay muchas cosas que de golpe lo que era normal y que ya no es normal y que hay que construir esta nueva normalidad. Ahí vemos cosas que antes nos parecían esenciales y vitales, que día a día teníamos que ocuparnos, y algunas de esas cosas de golpe ya no las podemos atender o ya no están más, y nos damos cuenta que no eran tan vitales y tan esenciales como pensábamos. Otras al revés, otras nos damos cuenta que sí son verdaderamente importantes, verdaderamente esenciales. Cuántas cosas que por ahí postergábamos y pensábamos que no las podíamos hacer porque no nos da el tiempo, qué sé yo qué, y en estos días donde a lo mejor tampoco nos sobra el tiempo, pero igualmente nos damos el gusto de hacer esas cosas que por ahí postergábamos. La pregunta es, ¿qué es lo que alimenta el sentido de nuestra vida, de nuestros días, en el día a día? Y que muchas veces en estas situaciones cambian, desaparecen y nos podemos llegar a sentir desorientados y replantearnos qué es lo que le está dando sentido a lo que vivimos. Hace poquito escuchaba en la radio, un tiempo antes de que empezaran a ampliar un poquito las habilitaciones y los permisos para poder salir, para poder empezar a trabajar, y era como un punto crítico donde justamente se estaba esperando estas habilitaciones. Y lo que me llamó la atención de este comentario que escuchaba en la radio era decir que la gente necesita volver a trabajar porque necesita un sentido para vivir. Así fue la frase que escuché y me quedó haciendo ruido. Que el sentido de nuestra vida esté en el trabajo, o por lo menos que el trabajo sea un aporte para encontrarle el sentido de nuestra vida. Cosa que cuando eso no está, ¿qué es lo que pasa? Nada que perder, nada que perder. Si hoy le pongo un título a esta charla que quiero tener con vos, sería ese, nada que perder. O también podría ser todo por ganar. En las películas, en el cine, en las historias, hay una frase o una actitud que corresponde tanto con héroes como con villanos. Héroes y villanos que por ahí coinciden en esto de que hacen algo tremendamente heroico o tremendamente villanoico, no sé cómo se diría, tremendamente despiadado, tremendamente malvado, y que por ahí dejan mostrar en la película o en la historia
que lo hacen porque ya no tenían nada que perder, porque ya no tenía sentido la vida como lo estaban trayendo. Porque entonces si el plan funciona y sale bien, mejor, pero si el plan no funciona, entonces no hay nada que perder, ya está todo perdido. Es como decimos habitualmente, es el muerto en vida, el que no tiene sentido para vivir. El tema es que por ahí ese coraje y esa actitud, esa valentía para poner en riesgo la vida o para enfrentar lo que haya que enfrentar, visto desde esa perspectiva, surge desde la desesperación, o surge desde la resignación, desde la desesperanza, justamente desde que no hay nada que perder por el hecho de que nada tiene sentido si no logro lo que quiero lograr. Quiero que meditemos un poquito en la palabra de Dios en el libro de Colosenses, en el capítulo 3, la carta escrita a los Colosenses. Y mientras lo buscas en tu Biblia, quiero contarte un par de cositas que ya me dejaron pensando desde el momento que analizaba el contexto. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo entre los años 60 y 65, y él en esa época estaba encarcelado, estaba en Roma. Él nunca había ido a Colosas, no conocía a la iglesia de ese lugar, salvo por gente que trabajaba con él, que son los que empezaron la iglesia y la sostenían. Entonces les envié esta carta a él estando encarcelado. Y lo primero que está bueno analizar de esto es que a Pablo no lo detenía nada en su propósito, en el sentido justamente que él encontraba en la vida. El sentido lo encontraba en Cristo, lo que es una de las cosas que vamos a charlar hoy. Y estar encerrado no lo detenía en eso. Primer, por ahí, cosita para que vayamos, para que nos quedemos pensando, que el estar encerrado para Pablo no era ningún... era un inconveniente, pero que no lo detenía en su propósito. El otro dato que me llamó la atención y que lo aproxima mucho a lo que estamos viviendo hoy, es que esta carta, que fue escrita entre el año 60 y 65, justamente Colosas era una ciudad que relativamente importante, pero que en el año 61 sufre un fuerte terremoto que devastó la ciudad, y que a partir de ahí entra en una decadencia, empieza casi a desaparecer, una decadencia que la lleva a su desaparición. Entonces me pregunto yo, justamente después de ese terremoto, no sé si la carta la recibieron antes, si la recibieron después de que esto haya sucedido. Lo que sí me pregunto y supongo es que, bueno, recibir una carta como la que vamos a leer hoy, este pedacito que vamos a leer hoy, sin duda que les debe haber servido mucho para aferrarse, para renovar su fe, y es buenísimo poder hacer eso. Colosenses capítulo 3, versículo 1 dice: ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Si hay algo lindo para resaltar de este pasaje, es cómo empieza: haber resucitado. El primer punto del que vamos a destacar hoy es la resurrección, la importancia de la resurrección. La resurrección nos habla de una esperanza, nos habla justamente de poder renovarnos, de poder encontrar un sentido. Esta carta nos plantea a Jesús de una forma maravillosa, porque es un Jesús que justamente resucitó para regalarnos un montón de cosas. Un Jesús que en su resurrección nos da una esperanza. En 1 Pedro, capítulo 3, dice dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. La resurrección de Jesús nos tiene que traer una esperanza, nos permite renacer a nosotros, renovarnos en nuestra esperanza, renovarnos en buscar a Dios, en encontrar el sentido de la vida.
Y por ahí lo primero que podemos hacer es pensar qué cosas tienen que resucitar en nosotros. Qué cosas necesitamos que Jesús nos muestre, nos ayude a renovar, a resucitar. Qué cosas en las que necesitamos sentirnos vivos de vuelta. Si por ahí los días se nos pasan tan rápido que pierden sentido, que sentimos que estamos trabados, que no encontramos un propósito, este pasaje nos está diciendo lo primero que tenemos que decir: hey, resucitamos, recibimos una vida nueva. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó. Él es el que nos da una esperanza y un sentido. Ahora, el segundo punto es que para poder resucitar, el único que puede resucitar es el que primero muere. Y esta es una idea que está muy plasmada en la carta de Pablo, de que primero tenemos que morir para después sí poder recibir la vida que Dios nos quiere dar. Romanos capítulo 6 dice así, desde el versículo 4, dice: por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él, con Jesús, en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda librado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a la vida, vive para Dios. De la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Mira, si necesitas en estos días renovar el sentido de tu vida, si necesitas algo que te vuelva a hacer sentir con un propósito, esto es lo que nos da esperanza. Saber que Jesús es el que nos abre el camino, ¿sí? El Señor resucitando para poder darnos una vida nueva a vos y a mí, para que nosotros estemos en una vida nueva, como leíamos recién. La consigna es que para eso necesitamos primero morir. Entonces la segunda pregunta que tenemos que hacernos hoy es: ¿qué cosas son las que por ahí todavía necesitamos hacer morir en nosotros? ¿Qué cosas que por ahí vemos que nos llevan a lugares o a momentos donde le sacamos la oportunidad a que Jesús pueda plasmar en nosotros su vida? ¿Qué cosas dentro de nosotros sentimos que nos arrastran? La consigna para poder encontrar esta vida, esta esperanza, esta resurrección, es que primero necesitamos morir. El otro punto, la resurrección nos trae seguridad. Dice, si hemos resucitado con Cristo, dice, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Qué bueno poder tener esa seguridad en estos días, de que pase lo que pase alrededor, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Si hay un propósito para vivir, si hay algo que le da sentido a los días, a la vida, es esta seguridad de que entonces el Señor resucitó para darnos una esperanza de vida. Y ya está, estamos cubiertos, estamos cuidados, estamos en su mano, ¿sí? Tantas partes en la palabra de Dios nos animan a esto, a que perdamos el temor, a que nos sintamos seguros en Él, que Él es el que tiene cuidado sobre nosotros. Este pasaje es uno de ellos. Nuestra vida está escondida con Cristo, en Dios. Por tanto, como dice ahí, el cuarto punto es, tenemos que buscar las cosas de arriba. Si morimos a nuestra vida, si resucitamos a una vida nueva, a un propósito nuevo, si nuestra vida está segura con Cristo, entonces lo que tenemos que hacer es buscar las cosas de arriba. Pongan toda su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y esto me suena mucho a un bellísimo pasaje tan oportuno para nosotros hoy, que está en Mateo 6, las mismas palabras del Señor, diciendo que no nos afanemos por nada, que Él tiene cuidado de todo.
y las vamos a recordar. Mateo 6, versículo 25. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más con ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos, porque los paganos andan tras todas estas cosas, y el Padre Celestial sabe que ustedes tienen estas necesidades. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se angustien por el mañana, por el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus propios problemas. Qué palabras del Señor, qué palabras que nos tienen que traer esta seguridad. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Por qué nos vamos a preocupar por el día de mañana? Suena muy alentador y a la vez es tan difícil de mantenerlo constante. Pero renovemos nuestra fe, renovemos nuestra esperanza, la esperanza de esta resurrección. La pregunta con este punto es que entonces, ¿qué significa buscar las cosas de arriba? ¿Qué significa buscar el reino de Dios? Y esta pregunta es profunda, muy profunda, y también con respuestas tan amplias. Por eso, más que puntualizar cosas, me gustaría que vos te quedes pensando, así como me quedo pensando yo en estos días, como lo vengo pensando en estos días. ¿Qué significa entonces hoy, puntualmente, para vos y para mí, para vos y para mí, en lo que vivís hoy, en el día a día? En tener que estar en tu casa, en tener que enfrentar esta situación. ¿Qué significa hoy buscar el reino de Dios, buscar su justicia? ¿Qué significa que le demos más importancia a las cosas de arriba? ¿A qué le estamos prestando atención? ¿Qué es lo que le está dando sentido o qué es lo que le está sacando sentido a nuestros días? Para responder esta pregunta, este pasaje nos trae ya algunas respuestas, algunas consignas. ¿Por qué? Porque para poder saber y descubrir cuál es el propósito de Dios en nuestros días, qué es el reino de Dios, qué es buscar las cosas de arriba, lo primero que tenemos que hacer, como leíamos recién, es morir. Y para morir, para poder resucitar. Y seguramente que cuando empieces a encontrar respuestas a esta pregunta, las respuestas están como estamos hablando en Cristo. ¿Qué tenemos que hacer? Seguramente lo que vas a tener que hacer es dejar de mirarte un poco a vos mismo y mirar un poco a tu alrededor. Mira, el versículo 4 del pasaje de Colosenses nos dice algo muy interesante, que quiero que con esto ya nos alimente esta pregunta. Colosenses 3:4. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Hay algo difícil de decir ahora, en este contexto en el que vivimos hoy, pero que es necesario, y es esto: lo que estamos viviendo hoy no es ni más ni menos que el cumplimiento de la palabra de Dios. Es otra señal más que nos dice que justamente todo lo que la palabra de Dios dice es real y se cumple. Y si justamente vamos a pensar en la resurrección, si justamente vamos a pensar que Cristo tiene una esperanza, que Cristo nos da un sentido para vivir, también tenemos que pensar y tenemos que creer que así como Él prometió, va a volver, nos viene a buscar. Y que hasta que eso suceda van a pasar alrededor nuestro muchas cosas como estas que estamos viviendo hoy. Y que nos tienen que alentar. La palabra dice que nos tienen que alentar. No es para que nos desesperemos, todo lo contrario. Nos tiene que alimentar
esta esperanza de que el Señor está, de que el Señor viene, de que nos viene a buscar, de que la palabra de Dios se cumple, de que lo que Él prometió se cumple siempre. Y para despedirnos con esta idea, Hebreos capítulo 10, en el versículo 24 y 25, dice, 23 al 25 dice: mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Mi hermano, yo espero que esta palabra que te estoy compartiendo alimente tu esperanza en estos días, te ayude a, como me ayudó a mí, a poder frenar un poco, a poder poner en la mira las cosas importantes, las cosas de arriba. Si necesitas encontrar un propósito en estos días o en tu vida, lo vas a encontrar en Cristo. Lo vas a encontrar en Cristo. Él es el que prometió. Fiel es el que le hizo la promesa, ¿sí? Así que mantengamos firme esta esperanza que profesamos. Busquemos el reino de Dios, que consiste, como dice acá, en mirarnos los unos a los otros, estimularnos para que nos mantengamos firmes, para que nos mantengamos en las buenas obras. Ayudemos a los que están alrededor nuestro. Que el Señor nos guíe, que el Señor nos alimente, nos ayude a poder mantenernos enfocados en lo que es más importante. Busquemos primeramente las cosas de arriba.